Hola, bienvenidos a Conversamos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre Plan A. Este es un proyecto de adaptación del cambio climático y para eso tenemos de invitada en esta oportunidad a doña Adriana Bonilla. Ella es directora del cambio climático de MINAE. Bienvenida. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí. Vamos a iniciar explicándole a la gente qué es cambio climático, porque es un tema que tal vez la gente dice, sí, ese es un tema que venimos hablando desde hace mucho tiempo, pero lo pueden confundir con otro término, que es la vulnerabilidad climática, variabilidad climática. Entonces, expliquémosle a la gente entonces qué es cambio climático. Gracias. El cambio climático es una modificación en el comportamiento del clima que se prolonga mucho en el tiempo o que es permanente. Por ejemplo, cuando empezamos a notar que llueve menos de manera sostenida un año y luego el otro año llueve un poquito más pero luego vuelve a llover menos, la precipitación sobre una línea de muchos años va reduciéndose en una región, entonces va cambiando el patrón de la lluvia. Igual con la temperatura, en la temperatura o por el calor, por ejemplo, y por la lluvia es que notamos más el cambio climático nosotros. Pero se mide en lo que se llaman series de tiempo, que es lo que registran las estaciones meteorológicas a lo largo de 30, 40, 50 años de lluvia que se registra todos los días en un mismo lugar a la misma hora. Entonces, es diferente a la variabilidad climática, porque en la variabilidad climática lo que sucede es que una estación de un año es diferente a la estación del año que sigue. Por ejemplo, cuando decimos, bueno, este año durante la época lluviosa llovió menos que el año siguiente, pero eso es algo normal dentro del comportamiento del clima de un año a otro. Eso se llama variabilidad climática interanual. Por ejemplo, un año tuvimos 3 ciclones tropicales, el otro año hubo 1, el otro año hubo 5, eso forma parte del clima en el transcurso de un año. Es variabilidad climática. Pero cuando ya tenemos que sobre una línea de 30, 40 o 50 años en una región registramos que llueve mucho más a lo largo de ese tiempo, en el año 1 contra el año 40, que usted dice, bueno, es que el promedio aumentó en 200 milímetros, comparando la línea de tiempo. O en la temperatura, puede ser que llueva más, puede ser que llueva menos, puede ser que esté más caliente o más frío. Sobre esa línea de tiempo extendida, eso es cambio climático, porque no es un solo evento. Cuando a veces decimos, es que es el cambio climático porque hubo un temporal. No, eso no es cambio climático, temporales siempre ha habido. Pero cambio climático, y en este caso antropogénico, o sea, asociado con actividades humanas, como la acumulación de combustibles derivados del petróleo en la atmósfera, bueno, de combustibles no, de los gases derivados del consumo de los combustibles, ahí ya entonces se identifica que se trata de un cambio climático antropogénico, donde vemos que los parámetros con los que medimos el clima, como decía, especialmente lluvia y precipitación, se han modificado en el tiempo y han cambiado la forma como el clima se manifiesta en esa región, en esa época del año. Entonces, bajo este panorama y en este contexto, es que empiezan a trabajar Plan A. Sí. Entonces, expliquémosle a la gente en qué consiste Plan A, que nació desde 2019. El 2019 es más bien, podríamos decir que por la duración que tuvo, parece más un programa que un proyecto, pero bueno, es un proyecto que estaba orientado a reducir la vulnerabilidad ante las amenazas climáticas asociadas con la variabilidad climática y el cambio climático. Entonces, tuvo varios componentes, entre ellos uno de capacitación para crear capacidades. Algo muy valioso es que, aunque se habla de cambio climático en muchos ambientes, en escuelas, colegios, en las comunidades, no es lo mismo hablarlo que entenderlo y aplicarlo a actividades concretas. Entonces, el Plan A fue muy valioso porque permitió trasladar el conocimiento sobre cambio climático a diferentes instancias, instituciones, actores locales. Permitió, por ejemplo, elaborar el Plan Nacional de Adaptación, que no lo teníamos. Teníamos la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2018-2030.
Y el plan de adaptación se presentó en el año 2022, en abril de 2022, y está vigente hasta 2026, cuando hay que elaborar otro plan. Este plan de adaptación tiene más de 200 medidas de adaptación al cambio climático que están siendo ejecutadas por diferentes instituciones del país. Como por ejemplo, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Nacional de Aprendizaje. Hay una serie de instituciones que tienen un papel a través de actividades dentro del Plan Nacional de Adaptación, acueductos y alcantarillados, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Algunas de las actividades son compartidas por el tipo de actividad, otras son actividades a cargo de una institución. Ahí las municipalidades son sumamente importantes, y el Plan A también concibió un componente de proyectos piloto, que lo que buscaba era generar capacidades en las municipalidades, generar guías metodológicas también para elaborar planes locales de adaptación al cambio climático, y en 20 municipalidades elaborar o avanzar en la elaboración de sus planes locales de adaptación al cambio climático. Estas municipalidades están distribuidas en todo el país, no son de una sola región. Por ejemplo, podemos mencionar Parrita, Montes de Oro, Naranjo, Nicoya, Cañas, Guatuso, Los Chiles, Upala, en Limón ahorita, ¿cuáles eran en Limón? Ahorita no las tengo presentes, pero también en el Caribe hubo municipios, Matina fue uno de ellos, que también participaron, y municipios urbanos como Alajuelita, además de Naranjo, que elaboraron planes locales de adaptación. Turrialba, que es un municipio o un cantón con problemas de inundación recurrentes en los últimos años. Entonces participaron de un proceso más enfocado para que desarrollaran sus planes locales de adaptación. Entonces, este proceso también, además de trabajar en la escala local, contribuyó en el nivel regional a elaborar planes regionales de adaptación al cambio climático, donde fue fundamental el papel del Ministerio de Planificación y Política Económica, que acompañó esta componente de la iniciativa. Entonces tenemos diferentes escalas territoriales, se alcanzó a diferentes actores, especialmente se posicionó el tema desde un punto de vista de qué podemos hacer. Y de hecho eso era lo que le iba a preguntar, porque pensamos en un plan y yo me imagino un papel en el que va un montón de reglas. Sí. ¿En qué consiste exactamente entonces toda esta estructura que se ha venido desarrollando? Nosotros tenemos una cantidad de instituciones. Costa Rica es un país reconocido porque tiene una institucionalidad que históricamente ha venido siendo desarrollada, y estas instituciones tienen todas un mandato que las crea por ley. Entonces, respetando esos mandatos, respetando esas rectorías, por ejemplo, en el Plan Nacional de Adaptación, se identifica con las instituciones una serie de acciones que esas instituciones pueden ejecutar para contribuir con el objetivo común de la adaptación al cambio climático. Y se hace una tabla donde se identifica, bueno, qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer, si hay otros actores, otras instituciones que van a participar de esas actividades, y se construye ese plan. Es muy importante tener en cuenta que el plan de adaptación tiene 6 grandes ejes que son los mismos de la Política Nacional de Adaptación. ¿Podríamos mencionarlos? Sí, tenemos gestión del conocimiento, tenemos, ahí por ejemplo, gestión del conocimiento, hablamos de las amenazas, tenemos también la generación de información y datos, tenemos también el financiamiento, los recursos para responder a estas necesidades, porque no es nada más identificar qué podemos hacer ante el diagnóstico de la situación sobre el cambio climático y sus efectos adversos, sino además con qué recursos vamos a atender esas acciones. Hay un componente también sobre lo que podríamos decir medio ambiente, naturaleza, biodiversidad y ecosistemas. Hay otro muy importante que es comunidades, la gestión en el nivel local con las comunidades, las municipalidades y también las instituciones públicas. Entonces, el objetivo de esto es tener un enfoque integral donde
Todos estos actores, organizaciones, instituciones, sociedad civil, tienen un papel que se hace visible y que se organiza en ese plan. Esto más pequeño es lo que se busca hacer con los planes locales de adaptación, donde los gobiernos locales, que son las municipalidades, son actores principales para ordenar la intervención de la problemática en el territorio. Y aquí es donde se vuelve todavía más relevante, porque pasamos del discurso tal vez científico, técnico, a cuáles son nuestros problemas. ¿Cuáles de esos problemas tienen que ver con cambio climático y variabilidad climática? ¿Cuáles de ellos se relacionan con la gestión del riesgo de desastres? ¿Cómo podemos concebir un proceso en el que trabajamos conjuntamente? ¿Cuáles son las instituciones que están en la comunidad que deben y pueden ser parte de este proceso? ¿Cuáles acciones, a partir del diagnóstico que se hace de la problemática, podemos ejecutar? ¿Con qué recursos contamos? Y todo esto sirve para construir ese plan. Listo, doña Adriana. Entonces vamos a la pausa y al regresar vamos a hablar sobre esos desafíos que tuvo Plan A. Ya volvemos. Gracias por continuar con Conversamos. Estamos hablando de Plan A. Este es un proyecto que nació en 2019 y que habla sobre el cambio climático. Para eso tenemos con nosotros a Adriana Bonilla, quien es directora del cambio climático de MINAGE. Entonces, continuamos la conversación porque veníamos hablando sobre desde el inicio de Plan A, cómo se ha ido construyendo, pero cuáles han sido esos desafíos que ha enfrentado Plan A desde el 2019. Bueno, Plan A se desarrolló con una lógica, podríamos decir, de equipo de trabajo, como un consorcio. En Plan A estaba la Dirección de Cambio Climático. Digo estaba porque acabamos de terminar ese proceso, la fase de ejecución del proyecto Plan A. Entonces estaba la Dirección de Cambio Climático, Fundecooperación, que fue el organismo nacional implementador, y se realizó con recursos del Fondo Verde del Clima y el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces esto es importante porque teníamos, digamos, un primer núcleo de actores gestores, pero alrededor estaban todas las instituciones y los demás actores en los diferentes niveles territoriales, que son fundamentales, porque si no, no se puede realizar un proyecto así. ¿Cuáles retos teníamos? El primero era posicionar la temática, el cambio climático, la variabilidad climática, la vulnerabilidad ante las amenazas que surgen de todo esto, ¿verdad? Amenazas naturales que pueden dar lugar a desastres. Y todo esto lo que nos permite es identificar cuál es ese contexto de riesgo y cuáles son nuestras capacidades, que es lo más importante. La razón de identificar estas problemáticas es conocer no solo cuál es el problema, sino las capacidades para enfrentar ese problema. Y ahí estamos hablando de la resiliencia que este proyecto buscó crear, es decir, ¿qué tenemos en las comunidades para responder a esto? ¿Cómo podemos cambiar la forma en que estamos gestionando el territorio? ¿Quiénes son los actores, las organizaciones, las instituciones y en la sociedad civil que pueden ayudar en ese proceso? ¿Cuál es el papel del gobierno local? Y en eso es muy importante hacer crecer técnicamente a las municipalidades para que tengan esas capacidades de liderazgo en la organización y en los aspectos técnicos ante sus propias comunidades. Ahorita, retos que enfrentó el programa y que seguimos teniendo, porque esto es un proceso permanente. Nosotros elaboramos lo que podríamos decir que son herramientas de planificación, que son los planes, pero el problema siempre va a ser cómo ejecutamos esos planes, con quienes contamos. Ahí la colaboración de las comunidades es muy importante. A veces pensamos que la municipalidad como gobierno local tiene que resolverlo todo sola, y la municipalidad no puede resolver los problemas sola si la comunidad no ayuda. Luego las instituciones que están también en los cantones son fundamentales para esto, con sus recursos, su personal, con su conocimiento de los temas. Luego también, una vez posicionado esto, seguir ayudando a crecer en la formación. El cambio climático es muy dinámico y siempre hay nuevos conocimientos sobre esto.
Por ejemplo, el Instituto Meteorológico Nacional, que es un actor fundamental, tiene en la web una cantidad de información, incluso sobre cantones de Costa Rica, sobre condiciones de riesgo asociado a eventos hidrometeorológicos, que son muy útiles como complementos para que nosotros nos formemos. Ahí se pueden encontrar diferentes herramientas para seguirnos capacitando y para seguir creciendo en el dominio del tema y en actualizar los instrumentos, porque ahora se viene el reto de que una vez que tenemos un plan, cada cuánto lo vamos a actualizar, con qué recursos lo vamos a hacer, cuáles actores y organizaciones nos pueden ayudar a hacerlo, porque un plan que no se lleva a efecto o un plan que no se actualiza eventualmente deja de ser útil. Entonces, estos recursos que utilizamos de la cooperación para el desarrollo deben servir para multiplicar los efectos, y por eso la institucionalidad es muy importante, pero también las comunidades, y ser complementarios en el proceso. Cada uno tenemos un papel en esto, y si alguien falta, hay algo que va a quedar descubierto. Para nosotros es muy importante la relación con la comunidad, con la CNE, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. En este momento nosotros reconocemos que hay cantones que no tienen recursos para decir, bueno, voy a hacer un plan y le voy a dar seguimiento a ese plan, que es otro de los retos fundamentales. Darle seguimiento a esto significa que usted tiene una o más personas que están dedicadas a ver el cumplimiento de las actividades con la colaboración de los demás actores que participan del proceso. Pero si hay municipalidades que nos dicen, yo no puedo elaborar un plan, pero puedo identificar 5 actividades de adaptación y darle seguimiento, eso ya es un gran paso, porque hay municipalidades que tienen muchos recursos, otras no tienen esta capacidad. Si tuviéramos que explicarle a la gente exactamente cuáles son esas acciones o cómo es un plan, ¿qué le podríamos decir? Porque digamos, a mí en este momento se me ocurre, ok, hoy está lloviendo mucho, entonces tengo que estar alerta porque en el plan decía esto, esto y esto, entonces, qué sé yo, en tal zona sé que es probable que se pueda inundar. Trata más o menos de eso. ¿Cómo son esas planificaciones? ¿Cómo son esas estructuraciones? Lo que usted describió se parece más a un plan de respuesta a emergencias. Que es muy afín a lo que estamos haciendo, solo que el plan de adaptación tiene un plazo más extendido en el tiempo. Entonces, las municipalidades tienen planes de respuesta a emergencias, planes de gestión del riesgo, planes reguladores, planes de ordenamiento del territorio, planes de desarrollo humano. Son diferentes herramientas de planificación que podemos tener. No todas tienen los mismos, depende de las prioridades y de los recursos para elaborarlos. En un plan de adaptación lo que hacemos es un diagnóstico de aquellas cosas que por el cambio climático o la variabilidad climática sobre un periodo pueden cambiar, y entonces identificamos los efectos de esos cambios y cómo deberíamos intervenir con acciones que son de mediano o largo plazo. Un plan de adaptación no está dirigido a esa respuesta inmediata ante un evento, sino a generar transformaciones a mediano y largo plazo ante este cambio permanente o extenso en el tiempo que viene del cambio climático. Y podríamos hablar que, por ejemplo, en regiones donde hay cultivos, esas son de las que tener un plan de estos es indispensable. Sí, por ejemplo, podríamos decir, bueno, ¿qué pasa si las personas productoras notan que donde producimos café los rendimientos empiezan a bajar y estamos haciendo todo bien? Estamos cuidando el cafetal, estamos trabajando bien las plantas, aplicando buenas prácticas agrícolas, todo lo que nos recomiendan las personas extensionistas del Ministerio de Agricultura, y decimos algo está pasando. O, por ejemplo, ¿qué puede pasar también? Resulta que si aumenta la humedad y aumenta la temperatura, puede haber más propensión a roya, ¿verdad? Que ya ahí tenemos otro escenario donde puede generarse un efecto en toda la plantación y perderla. Entonces, eso también puede suceder con el cambio climático, más propensión a plagas, a enfermedades, no solo en el caso de las personas, por ejemplo, por vectores que llamamos como el zancudo del dengue, sino también en las plantas. Puede suceder esto. Entonces, cuando hablamos de cambios en los rendimientos, a pesar de que estamos haciendo todo igual, puede ser que sea un efecto de cómo el clima que está cambiando
sobre esa línea muy extensa de tiempo, sobre esas series temporales de muchos años, está teniendo un efecto donde el rendimiento se está viendo afectado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Se hace un diagnóstico, hay opciones, hay especies resistentes a esos cambios que estamos teniendo. Podemos introducir nuevas prácticas que nos ayuden a mejorar los rendimientos. Podría ser el escenario extremo que puede suceder donde decimos, es que un área tal vez ya no va a ser dentro de 15 o 20 años apropiada para un tal cultivo X o Y. Hay estudios científicos que se están dedicando a determinar si eso puede suceder, es decir, si donde tenemos hoy café, tal vez dentro de 20 años ya el café no se pueda dar con el rendimiento necesario para que podamos sostener esa producción y para que le genere el ingreso a la persona propietaria de ese cafetal para que pueda a su vez seguir produciendo café. Podríamos pensar en otro cultivo, tendríamos que pensar en otro uso para esa tierra. Esos son los escenarios extremos, pero hay que considerarlos. Idealmente sería introducir aquellas variaciones con el apoyo de los expertos para poder ir ajustando la producción en la medida de lo posible. Hay muchísimas cosas como obras de otra naturaleza, de riego, de apoyo tecnológico, también que permitirían combatir algunos de los efectos. Pero sobre un escenario con un abanico de opciones, habría que valorarlas todas primero con un diagnóstico. Y para eso existe la guía para elaborar los planes locales de adaptación que da elementos para hacer ese diagnóstico para todo el territorio municipal. Ahora, puede ser que la problemática sea especialmente por inundaciones, donde tenemos el efecto del clima, pero también el aumento de población, la en términos de asentamientos humanos, la impermeabilización porque construimos más, entonces hay menos infiltración, hay más escorrentía, y ahí de nuevo nos relacionamos con la gestión del riesgo, y tal vez la capacidad hidráulica de las alcantarillas no es suficiente, entonces hay que hacer una intervención más de tipo ingenieril, a cargo del gobierno municipal con el apoyo de aquellas instituciones según corresponda o sea posible. Doña Adriana, hablábamos que Plan A, como para ya ir finalizando, muy puntualmente, Plan A es como un eslogan. Entonces, ya para que las personas concluyamos esta conversación, entonces, ok, este eslogan ya está llegando a su fin. Sí. Terminó ahorita, la semana pasada, el proyecto lo cerramos con una actividad y quizás lo más valioso que podríamos decir que fue una experiencia del equipo, porque fueron muchas personas que tuvieron que ver. Nosotros estuvimos en la última fase, pero este proyecto inició con muchas personas que formaron parte del proceso y hicieron un trabajo de alcanzar a todos estos actores. No hay una receta como tal, hay guías para elaborar los planes. Los contextos de vulnerabilidad ante el cambio climático y la variabilidad climática son específicos y cada municipalidad y cada comunidad debe hacer sus propios diagnósticos, conocer cuál es ese contexto de vulnerabilidad e identificar cuáles son aquellas medidas que no tienen que ser muchas, pero que tienen que ser apropiadas para ese entorno específico para responder a las necesidades de adaptación al cambio climático y a la variabilidad climática. Muchas gracias, doña Adriana Bonilla. Ella es directora del cambio climático de MINAE. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta oportunidad en Conversamos. Nos vemos la próxima.